Bien, el mercado lo que ha tenido en estos momentos es un estrangulamiento de cortos, porque estábamos llenos de posiciones a la baja y se veían las métricas. Estuve viendo algunas métricas de Wall Street. El índice médico dice de Wall Street estaba en 4 puntos, una salvajada verdaderamente histórico porque no se había tenido un índice médico dice tan bajo. Así como también las opciones put, que son bajistas del SP500, estaban récord. Entonces, obviamente, tenía que venir alguna limpieza. Bien, perdón, chicos. Algo malo, sí, es que se disparó el interés del bono a 2 años, que había caído hasta el 3,5, que era la zona que nosotros lo esperábamos, esa zona, pero rebotó con mucha fuerza. Significa que ahora el temor del mercado ha pasado de ser un pánico por caída económica a un pánico por la inflación futura que va a venir por el exceso de aranceles que se están metiendo China, Estados Unidos, que al final van a terminar en una negociación, puesto que mientras, perdón, chicos, mientras China pueda devaluar su moneda, que tiene margen para hacerlo, pueden mantener verdaderamente un status quo, como podríamos decir, mantener la guerra arancelaria, pero en sí China se estaba quedando sin dólares. En sí tuvo que intervenir, el Banco Central chino, porque se estaba cayendo el yuan, porque obviamente si necesitan financiamiento en dólares y tu colateral, que es el bono del tesoro, se está cayendo, pues entonces te va a tocar vender yuan, o el renminbi, ¿no? Que es el nombre de la moneda. Vas a tener que devaluar tu moneda. Entonces, este movimiento anormal que vemos aquí, el día de hoy, cómo se apreció el yuan frente al dólar, verdaderamente esto es una intervención del Banco Central chino, verdaderamente, para evitar que se caiga el yuan. Verdaderamente mantenerlo en una zona donde ellos puedan controlarlo. Entonces, podemos ver verdaderamente de que los bancos centrales intervienen en el mercado, y aparte de que el bono a 10 años que estaba bajo presión porque algunos hedge funds que estaban teniendo coberturas o estaban haciendo coberturas tuvieron llamadas al margen y tuvieron que hacer liquidaciones forzosas, así como también desde el carry trade, porque el dólar se estaba debilitando frente al yuan, también tuvieron que hacer liquidaciones forzosas. Lo vemos acá. Si nosotros vemos el dólar frente al yen japonés, pues también se estaba cayendo el dólar y rápidamente se recupera. Aquí hubo una intervención verdaderamente el día de hoy, probablemente hubo intervención en los mercados. Lo que pasa es que muchas de estas cosas se hacen solapadas y solamente podemos ver sus efectos, y sabemos que intervienen por el tipo de velas que dejan estos indicadores: dólar contra el yuan, China contra el dólar. Básicamente también vemos los bonos del tesoro, cómo reaccionan la volatilidad de ellos. Entonces podemos ver que sí ha habido cierta intervención por parte de la Fed, seguramente suministrando líneas de swap de divisas. Hay que irlo a ver en su página web. Lo que pasa es que la data viene atrasada, la publican con atraso. Entonces siempre tenemos como esa discordancia de información, porque la Fed publica la data atrasada. Vale, pero en los próximos días ya nos vamos a dar cuenta si hubo intervención o no. Se ve, pero realmente se ve claramente que sí hubo una intervención y pararon el mercado y rebotan. Les había comentado de que los activos financieros sostienen la economía, no pueden dejarlos caer mucho por mucho tiempo porque se descalabra el sistema. No tanto por la banca comercial, porque la banca comercial siempre va a ser rescatada por los bancos centrales, y aparte la banca comercial y los bancos de inversión tienen regulaciones desde 2008 que les permiten tener un flujo de capital y tener reservas, un determinado número de reservas para mantener, podemos decir, equilibrado el sistema financiero. El problema está en la banca en la sombra, que son todas estas instituciones como hedge funds, money market funds, market maker, podríamos decir todo este tipo de entidades que se manejan, podríamos decir, fuera de balance, e inclusive son entidades que no están en Estados Unidos y pueden crear dólares. Todo este sistema euro-dólar, que actualmente yo les había pasado una gráfica hace tiempo, se las voy a buscar de nuevo y se las voy a volver a compartir,
que ya el euro dólar representaba el 50% de la liquidez mundial, por lo cual es un sistema tan grande que ya no puede ser ignorado. Y si este sistema se tambalea, los bancos centrales deben intervenir. Bien, nosotros vemos acá que sí hubo intervención, porque realmente vemos de que el software, que es lo que ven en línea azul, está en estos momentos, como ven acá, coqueteando con IORP, que es la tasa que paga la Fed a las reservas bancarias. Cuando la software se dispara mucho es porque hay tensionamiento en el sistema de crédito. Significa que más de alguna institución tiene problemas para pagar y eso hace insolvente el sistema, porque al final todas las instituciones van apalancadas una tras de otra, porque los activos financieros o la deuda pública se rehipoteca. Se puede rehipotecar una entidad que yo le entrego un colateral. Esa entidad, aunque el colateral no sea de ella, lo puede rehipotecar y obtener financiamiento nuevamente. Entonces estamos hablando de un apalancamiento de varios niveles, que si una de esas entidades es llamada al margen, todo cae en dominó. Y al final todo el mundo empieza a liquidar activos financieros porque tienen que hacerle frente a las deudas. Entonces, cuando se dispara el software, significa que hay tensionamiento en el crédito, o más de alguna institución necesita pedir prestado de manera urgente. Entonces se disparan la tasa de interés interbancaria, que es la software. Por lo cual, también al tener incertidumbre a nivel arancelario, y que no vamos a tener, o se prevé que la economía se reduzca o el crecimiento económico se frene y se genere una inflación por los aranceles, pues instituciones como dealers dejan de prestar. Y lo podemos ver acá realmente, aquí, como los hedge funds, porque estos son las contrapartes de los hedge funds, que son muy importantes porque pertenecen al sistema euro-dólar, o sea, banca offshore, banca que no está regulada por la propia Fed, pero sin embargo pueden crear dólares. Es como un dólar más débil, pero al fin y al cabo pues es dólar. Pues vemos de que las contrapartes del top 10, que son básicamente los dealers más líquidos, han dejado de dar financiamiento a este tipo de entidades, como los fondos de cobertura, que son los hedge funds, por lo cual han tenido que recurrir a entidades, podemos decir, del top 11 al 50, que son entidades, podemos decir, más pequeñas. O sea que hay instituciones o algún hedge fund o varios hedge funds han tenido llamadas al margen porque sus activos cayeron de precio. ¿Por qué? Porque en la banca en la sombra se utilizan mucho las acciones como garantía. Se utiliza mucho la deuda pública, pero si la deuda pública escasea, se pueden utilizar acciones. Y como las acciones van subiendo de precio, entonces tu activo gana valor y puedes pedir más apalancamiento. Si las acciones caen, es un efecto dominó, se tiene que desapalancar el sistema, y si el sistema se desapalanca, es destrucción de liquidez. Y vemos caídas en el mercado. Esa caída que nosotros vimos en el mercado, y de hecho Bitcoin soportó muy bien. Pero ¿por qué cayó más el mercado accionario? Porque las acciones son las que estaban apalancadas en este tipo de entidades, no Bitcoin. Son las acciones. Entonces podemos ver de que el S&P 500 cayó de una manera desmesurada, casi que en vertical. Y de así mismo se recuperó. Esto es una intervención del libro, como siempre lo han hecho. ¿Por qué? Porque si se caen los activos financieros, se cae el sistema, chicos. Así de simple. Porque los activos financieros sostienen el mundo, porque los activos financieros se apalancan, podríamos decir, o se ponen como garantía en el sistema para generar mayor liquidez en el sistema. Ya es algo sistémico. Por lo cual podríamos decir fácilmente, chicos, de que la devaluación monetaria, si el dólar se devalúa aproximadamente entre un 5 y un 6% al año, significa de que esta devaluación que vemos acá es una prima. ¿Qué significa? Esto es una prima para los inversores. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con una prima? Es como cuando ustedes compran un vehículo o una casa, ¿no? O un vehículo principalmente. Si ustedes compran un vehículo, ustedes pagan un seguro de ese vehículo. ¿Y qué tal si ustedes les dijeran, yo por un 5% que pagues más de este vehículo, o por un 7%, si te lo chocan o le pasa algo a tu vehículo, yo te devuelvo todo el dinero que tú diste? Tú lo vas a pagar, muy seguramente. Es lo mismo.
La pérdida del poder adquisitivo del dólar es una prima que pagan los inversores básicamente para evitar que los activos financieros caigan. ¿Qué significa? Que para que los activos financieros sigan subiendo, se tiene que seguir devaluando el denominador, que es el dólar. Entonces, esta devaluación que se hace al año es una prima que pagan los inversores para garantizar que sus activos financieros no van a tener una volatilidad perdurable en el tiempo a la baja. Por supuesto, para ellos es una prima, o podríamos decir es un seguro. Para el ciudadano de a pie es lo peor, ¿no? Porque se le devalúa su poder de compra. Pero claro, porque siempre nos enseñan que tenemos que ahorrar en un pasivo, porque el dólar es un pasivo bancario. Nosotros tenemos que ahorrar en activos, por lo cual es natural, chicos, que esto iba a pasar. Tiene que venir una intervención sí o sí, porque el mercado no puede caer más allá de niveles críticos, porque todo el sistema empezaría a fallar, una institución tras otra y tras otra y tras otra, y no solamente de Estados Unidos, porque Wall Street representa el 60% de los activos mundiales a nivel de capitalización, verdaderamente. Entonces todo el mundo, Wall Street sostiene al mundo entero, así de simple. Por lo cual, si se cae Wall Street, se caen todas las potencias, todo. Por lo cual los activos tienen que recuperar su valor lo más antes posible, sobre todo cuando hablamos del mercado accionario. Bien, todo esto obviamente también beneficia a Bitcoin, porque tuvimos una bella recuperación que tenía que pasar. Ya teníamos el primer volumen que les había comentado, sobre todo al VIP. Sé que al VIP fue que le comenté de que esta vela que tuvimos el día lunes, les comenté que tenía buen volumen y me gustaba. Por lo cual a partir de acá yo lo dejé en rebote. Y de hecho les había dejado esta flecha desde el directo pasado, que a partir de esta zona entre 72.000 y 75.000 era una bonita zona para comprar Bitcoin. Bueno, caímos hacia los prácticamente 74.500, así que estábamos en la zona. Apenas tocamos 75, reaccionamos bastante bien en Bitcoin. Me gustaba este volumen, tuvimos otro bonito volumen con esta vela, por lo cual podríamos decir de que Bitcoin ha hecho un suelo temporal. No definitivo, pero sí puede ser un suelo temporal en donde a partir de acá, bueno, comencemos una dinámica de rebote. Ya estamos por 82.000. Idealmente esos 90.000 deberían llegar. Para gráfico de 4 horas, ya estamos en zona de resistencia. Justamente se frenó en la zona que les comenté hoy temprano para el VIP que les grabé su video diario. Pues le comenté que esta zona de los 83.000, 85 más o menos era la zona donde debía llegar Bitcoin. Esa zona de los $85.000 no se ha quemado todavía. Y aquí hay mucha liquidez en corto que hay que ir a barrer hasta los $86.600. Por lo cual es cuestión de tiempo para que toda esta zona que está aquí se termine barriendo y vayamos a atacar todos estos máximos que tenemos aquí, cercano a 88, $89.000. La zona de peligro ya está en torno a los 91.000 o arriba de 90.000. Ya empezamos a tener una zona de peligro, porque ese nivel de los $93.000 es un nivel importante porque es el precio de apertura anual. Y mientras estemos por debajo de 93.300, pues vamos a tener una dinámica lateral o bajista en Bitcoin. Una vez rompamos 93.300, la mayor probabilidad es que rompamos máximo histórico. Esa sería la mayor probabilidad en Bitcoin. Dominancia muy probablemente va a comenzar a bajar un poco porque va a venir la especulación y mucho capital de Bitcoin debería empezar a salir y rotar a altcoins. Idealmente lo que ha hecho Bitcoin cuando se frena su dominancia es lateralizar, lo cual no es nada bueno. Ahora, me gusta porque en esta vela entró volumen y lo frenaron aquí. Significa que a partir de aquí del 64% de dominancia, podríamos decir de que es una zona en donde al inversor le gusta rotar el capital a altcoins, porque ya las altcoins están muy golpeadas, se quedan muy en rango, entonces ven oportunidad de especulación, por lo cual podríamos decir de que estamos en una zona
en donde la dominancia podría frenarse un poquito y quizás las altcoins comiencen a rebotar un poco. Obviamente les he comentado, chicos, que mientras nosotros tengamos altos tipos de interés y esta incertidumbre siga, la dominancia no va a caer del 60% y las altcoins van a seguir generando solo pequeños rebotes técnicos para seguir cayendo o seguir lateralizando más. Por lo pronto el 64% de dominancia está siendo atractivo como para rotar cierto capital a altcoins, aunque sí deben ver cómo cierra esta vela de la dominancia porque está entrando volumen, y si cierra con cuerpo pues sería una mala señal porque Bitcoin rebotaría, pero ya saben que las altcoins no acompañarían, y sobre todo ETH, que ETH yo temprano les comenté que era alcista ETH, y bueno, ahí va el movimiento y idealmente debe frenarse en torno a los $1.800. Para gráfico diario, ahí tenemos toda esa zona de venta, que tenemos toda esta zona aquí entre 1800, 1850. Y la zona más fuerte ya está en torno a los $2.000. Ya es como una especie de muro para eso. Por lo cual podríamos decir que el volumen de esta vela no es malo. Realmente está por encima de la media. Pero me hubiese gustado que hubiese sido un poco más alto. Porque tuvimos un volumen de parada aquí muy bonito. Esto nos marca un suelo. Bien, pero me hubiera gustado que esta vela hubiera cerrado con un poquito más de volumen para tener más convicción. Pero bueno, no se ve mal el movimiento en Ethereum. Por lo menos para atacar 1800, un poquito más, incluso si hay suerte, si la dominancia no hace lo suyo. Con respecto, por ejemplo, a Solana. También me gusta. Volumen de parada tuvimos acá, precioso movimiento. Y rebote, como tenemos acá. En el caso de Solana, me parece que podría tener gasolina suficiente como para atacar la media móvil de 200 periodos en 4 horas. Y eso estaría en torno a unos $160 más o menos para Solana. Siempre y cuando, les menciono, tengamos esa lateralización de la dominancia para que pues, las altcoins reboten un poco. Reboten por lo menos un poco. Y permitan por lo menos frenar un poco esas caídas que han estado bastante fuertes en altcoins. Más que en Bitcoin, porque Bitcoin ha resistido bastante, pero que bastante bien realmente. Desde los futuros en Bitcoin, pues verdaderamente seguimos con un funding rate bastante, podríamos decir, neutral. Y a nivel de apalancamiento, podríamos decir que los contratos están neutrales. Esta subida, pues sí, se han apalancado un poco, pero realmente podríamos ver de que no es gran cosa. O sea que básicamente los futuros siguen teniendo como algo de miedo con Bitcoin, y muy probablemente muchos van a empezar a shortear a partir de acá. Y recuerden, añadiendo más gasolina a esa zona de liquidación en los $85,000 por BTC. Por lo cual yo lo veo bien, veo al mercado para que por lo menos hasta el fin de semana rebote. Ya la otra semana veremos con qué nos salen los mandamases, pero realmente Trump puso una pausa de 90 días a los aranceles y pues verdaderamente no es eso lo que ha hecho que los mercados reboten, sino que había mucho pesimismo en el mercado y ya era hora de un rebote. Había que quemar muchísimas posiciones cortas que se habían acumulado dentro del mercado de valores, sobre todo, que era el que estaba sumamente apalancado. Entró en pánico absoluto, se sobreapalancaron en corto y los están quemando en el mercado tradicional. Que ya bien, lo que es el S&P 500 y el Nasdaq muy probablemente empiecen a formar un suelo, sobre todo también el Nasdaq, que es por lo general siempre es el más golpeado. Esa vela es descomunal. Por lo cual, a partir de acá, a mí me parece que todo esto encontró un suelo. Es que, como les menciono, los activos financieros no los pueden dejar caer por mucho tiempo. Y ya para el 2022 el Tesoro la frenó, pues aquí con mucho más apalancamiento que el que había acá, pues con mucha más razón lo van a frenar más rápido. Yo les dije, los mercados se van a dar vuelta en V. En algún punto, cuando las caídas se frenen, los mercados le van a hacer así. ¿Se los dije o no se los dije? Así. Bien, esa vela es el inicio.
de un movimiento mayor. En sí, en la probabilidad es altísima, verdaderamente, de que esto sea el inicio de un movimiento mayor. La vela semanal cierra mañana. Obviamente hay que ver si no cierra con contracción, porque si cierra con contracción, entonces muy probablemente hagamos un par de semanas acá y luego el precio se dispare. Si cerramos con cuerpo o más arriba todavía, eso es una vuelta en V, pero en toda regla, y una intervención salvaje y sin necesidad de bajar tipos de interés. Si los mercados se dan vuelta sin la necesidad de que bajen tipos de interés, pues ya saben de que las altcoins van a seguir mal, porque eso va a beneficiar a Bitcoin básicamente, y Bitcoin es el que va a seguir brillando en el sector cripto, y el mercado tradicional pues ya saben que todo se va a dar la vuelta y nosotros vamos a empezar a comprar dentro del portafolio de inversión, a meter acciones a lo bestia, verdaderamente. Pero necesitamos ver el día de mañana cómo van a cerrar esas velas semanales, y podríamos empezar a meter posiciones antes de que cierre Wall Street para darnos ese movimiento alcista. Yo les comenté de que no se metiesen en altcoin, no tiene sentido. Inclusive no tiene sentido que agarren su capital y lo metan en altcoins, porque lo van a tener atrapado y probablemente inclusive hasta se devalúe un poco más, aunque realmente ya no creo que Solana y Ethereum bajen mucho más. A ver, ya están como en una zona, a ver, ya bastante baja, pero igualmente no significa de que vayan a dar un rendimiento monstruoso con tipos altos, porque realmente con intervenciones que se pueden hacer a través de líneas de swaps, que muy probablemente es lo que han hecho, igualmente en los otros días ya nos vamos a dar cuenta, en otras semanas nos vamos a dar cuenta cuando salga la data, pues si no hay necesidad de bajar tipos y los mercados se dan vuelta en V, pues la Fed no va a bajar tipos. Los mercados se recuperarían, pero Bitcoin se iría a zonas altas, podríamos decirlo, o seguiría consolidando. El oro seguiría subiendo. Lo que va a dictaminar si la Fed baja tipo o no es el mercado de bonos, que ha estado volátil y algo no está funcionando bien ahí, lo cual es peligroso también. Por eso tenemos que ir también con cuidado. Pero en sí, los tipos de interés, mientras no bajen, las altcoins no se van a ver beneficiadas. ¿Por qué? Porque son activos meramente especulativos y se comportan verdaderamente como un activo meramente especulativo, porque al no tener nada detrás o nada que se esté innovando en el mercado de las altcoins, simplemente su precio se mueve a pura liquidez y política monetaria. Mientras que Bitcoin sí tiene algo detrás, es un fundamento, tiene fundamentos detrás, y pueden ver de que se está comportando como todo un campeón. ¿Por qué Bitcoin se comportó mejor que la bolsa? Porque la bolsa es la que estaba utilizándose como colateral. Las acciones estaban sobreapalancadas en el repo o en el mercado repo. Y lo que hubo fue, en estos momentos, con esta liquidación, un sinnúmero de instituciones que entraron en llamadas al margen y tuvieron que liquidar activos para hacerle frente a sus obligaciones. Y eso provoca liquidaciones en cascadas. Y más, si habían posiciones largas en exceso, que sí lo habían, pues entonces le añades gasolina al fuego a la caída. Es básicamente lo que pasó. Se tensionó un poco el software, que sigue tenso, pero todavía no son niveles alarmantes. Todavía no. Así que podríamos decir de que hay presión, pero todavía es controlable dentro del sistema financiero. Y mientras sea controlable, no hay bajada de tipos. Así de simple. Entonces, ¿para qué van a comprar altcoins? Lo que puede obligar a la Reserva Federal a bajar tipos es de que se caiga el PIB en negativo, o el empleo se destruya por completo. Entonces sí va a bajar tipos en pánico, o que esta subida que vemos aquí, que debería seguir subiendo más, se ponche nuevamente y vuelva a bajar. Si los activos financieros se quedan en nada y se vuelven a caer, pues entonces Jerome Powell se va a orinar en sus pantalones y va a salir el hombre a decir: bajamos tipos de interés, reunión de emergencia. Bajar tipos de interés, se reunieron de emergencia. Y qué casualidad que se reunieron de emergencia, y ahí tienen el resultado, cómo reaccionó la bolsa de valores. ¿Hubo intervención o no? Claro que sí. Seguramente alimentaron al sistema a través de líneas de swap, pero lo hacen fuera de balance, que no podemos verlo.
Simplemente podemos ver los indicadores que son anormales. El mercado de bonos se está moviendo con una volatilidad inusual que no debe pasar, porque se supone que es un mercado líquido y estable. Cuando hay volatilidad, y lo podemos ver con el MOVE, que es como el VIX de los bonos, que es el índice MOVE, la volatilidad se disparó. Entonces, cuando se dispara la volatilidad en los bonos, es porque algo no está funcionando bien o está habiendo una intervención por parte de la banca central. Es por lo mismo, porque el mercado tradicional estaba apalancado. De hecho, lo podemos ver acá en la OFR. Creo que lo vemos acá, si no me equivoco. Déjenme ver el repo. Creo que es esta. Aquí está, exactamente. Aquí lo vemos. Los préstamos, los tipos de préstamos de los hedge funds. Esto es banca en la sombra. Básicamente de un tipo de institución. Obviamente los hedge funds son de los más fuertes, podríamos decir como los más líquidos dentro del sistema euro-dólar. Y podemos ver de que el repo, que es el verde, se ha estado utilizando de manera importante. Aquí en el repo tú pones como garantía por lo general bonos del tesoro, pero también puedes poner acciones, ¿no? Puedes poner acciones, puedes poner inclusive Bitcoin si quieres, pero obviamente Bitcoin no se usa porque se considera muy volátil, ¿no? Y aparte el haircut que te van a aplicar al Bitcoin es bastante grande, entonces no es líquido. O sea, Bitcoin tiene liquidez de mercado, pero no tiene liquidez financiera. Ese es el problema. Entonces por eso no se usa a nivel de hipotecación o rehipotecación. Entonces en el mercado repo, como vemos acá, básicamente es lo que se está utilizando prácticamente, ¿no? Y quienes han estado haciendo esos tipos de movimientos, los brokers primeramente o los brokers de primer nivel. Entonces básicamente se utiliza un intermediario en donde vale, yo pongo como garantía un bono del tesoro o acciones de Apple o acciones de Microsoft y pido un préstamo. ¿Qué hacen los hedge funds? ¿Por qué piden préstamos? Porque por lo general los hedge funds se encargan de comprar activos denominados o activos de deuda a la banca de inversión. La banca de inversión es la que le compra las deudas a la banca comercial. La banca comercial genera la materia prima, que es la que genera el crédito, la que te presta para una casa, te presta para un vehículo. Y esas deudas que tiene la banca comercial es materia prima para crear activos como MBS, como CDO, por ejemplo, que son una mezcla de tipos de préstamos estudiantiles, de hipotecas, de carros, ¿vale? Tienes un sinnúmero de préstamos ahí que se dividen por clasificación de riesgo, ¿no? Entonces, la banca de inversión se encarga, hay un intermediario también de la banca de inversión, no meramente lo hace la banca de inversión, pero vale, para que lo entiendan, la banca de inversión se encarga de agarrar esa deuda de los bancos comerciales y transformarla en un activo, que son estos MBS, que son básicamente activos respaldados o bonos respaldados meramente por hipotecas. Tenemos los CDOs, que son verdaderamente activos respaldados por préstamos estudiantiles, hipotecas, préstamos de vehículos. Vale, un sinnúmero de préstamos que se empaquetan en un solo activo y pagan un cupón, como que fuera un bono del tesoro. Solo que sin serlo, porque el caso de los MBS y los CDO son cíclicos. Significa que cuando la economía se deteriora por una caída de los activos financieros, estos pierden valor. Mientras que los bonos del tesoro son acíclicos. O sea que ganan valor cuando tenemos incertidumbre. Entonces, por eso no funcionan tan bien, podríamos decirlo, como un bono del tesoro. Pero los hedge funds se encargan de comprar estos activos empaquetados con deuda. No lo compran con su dinero. ¿Cómo consiguen ese dinero? Pues se van al repo, ponen como garantía deuda pública del gobierno, sacan un préstamo y compran todos estos activos a la banca de inversión. Así funciona. Por lo cual, ellos prestan, podríamos decir, al corto plazo en el repo, que básicamente las tasas se mantienen entre el 3 y 4.5%, y un MBS te puede pagar un 7-8%, que son las tasas básicamente de hipotecas, 9%. Por lo cual ellos se ganan ese carry, ¿no? Ellos pagan un 4-5% y se ganan un 8-9% con el activo que ellos tienen. Entonces se ganan ese carry
pero ellos se financian en el corto plazo, o sea, se financian en la parte corta y se endeudan y el activo lo tienen en la parte larga. Así de simple. Entonces, cuando hay incertidumbre financiera, pasa esto, que es lo que tenemos acá, las contrapartes. ¿Qué pasa? Cuando hay incertidumbre, o sea, como en este caso una guerra arancelaria, los dealers primarios, que son del top 10, que por lo general es a los que acuden los hedge funds para financiar estos MBS, estos activos que ellos compran, les cierran las puertas, les cierran el grifo del dinero. Si ya no te financian, entonces tienes que cumplir, o básicamente tienes una deuda que pagar con ese MBS, básicamente, porque tú sacaste un préstamo para comprar ese MBS y si no te logran financiarlo, pues entonces vas a salir a vender ese activo. ¿Qué pasa? Si los hedge funds venden activos como MBS o CDO porque necesitan liquidez, pues entonces se te van a caer las hipotecas o todo el mercado hipotecario se te va a venir al suelo. Eso es riesgo de contagio. Entonces, por eso es que no se pueden permitir, porque si los activos financieros caen, los dealers te cierran las puertas. No hay financiación. Por lo cual, el mercado, los activos tienen que subir de precio para básicamente estabilizar el sistema financiero, porque si tú subes de valor los activos, se abren las puertas a financiamiento, porque tus activos ganan valor. Por eso, el mercado financiero en sí, los activos financieros sostienen la economía, básicamente, porque la economía financiera domina sobre la economía real. Y es lo que ha estado pasando. Entonces, más de alguna institución fue llamada al margen y por eso vemos esa volatilidad salvaje. Y aquí, pues vemos de que alguien tuvo que intervenir y por eso vemos esa reacción en el S&P 500. O sea, esa reacción no es simplemente porque, vale, vino Trump y dijo, cancelamos los aranceles. Esto es una intervención de la banca central. La Fed principalmente entró, básicamente entró con líneas de swaps para proveer liquidez al sistema y vámonos. Entra nuevamente, podríamos decir, liquidez al sistema. ¿Cómo se hace? Bueno, todos estos MBS o CDOs los compra la Reserva Federal y emite reservas bancarias para que haya un mayor colchón en el sistema financiero y cualquier volatilidad que haya en el corto plazo, las instituciones puedan sopesar el riesgo y no se detenga la cadena de intermediación, que es lo que genera la liquidez. En el 2022 lo que hubo fue básicamente como la Fed inundó de liquidez el sistema, mucha de esa liquidez fue absorbida por el repo inverso. Simple, lo podemos ver acá. Nosotros buscamos el RRP de la Fed acá y lo que pasó en el 2020, pues básicamente que mucho de ese exceso de liquidez que se emitió, que son reservas bancarias, que se emitió básicamente porque la Fed no emite dólares. La Fed no emite dólares, la Fed lo que emite son reservas bancarias. Es lo que puede hacer. A través del QE lo que hace es elimina colaterales del sistema bancario y emite reserva bancaria. Entonces lo que hace es expandir las reservas de los bancos para que estos puedan tener un mayor colchón a generar crédito. Pero si estás bajando tipo y estás haciendo QE es porque tienes una caída económica. Por lo cual, aunque tú limpies los balances de los bancos, si hay una caída económica, estos no prestan. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Estimulando. Entonces el tesoro viene y emite cheques de estímulos. Entonces un QE tiene que venir acompañado de estímulo por parte del gobierno, porque el QE por sí solo no es efectivo, de hecho es restrictivo, porque estás retirando los colaterales del sistema. Se vuelve expansivo cuando el tesoro viene o el gobierno viene y emite cheques de estímulos. Entonces ahí eso es un cóctel brutal, porque entra un exceso de dinero al sistema, ahora sí gastable en economía, porque lo está emitiendo el tesoro. En sí, pues, o sea, el tesoro es el que emite, pero realmente el activo o el pasivo bancario lo crea la banca comercial. Así que podríamos decir de que igual es dinero privado. Pero en sí, se crea el dinero básicamente por el estímulo del tesoro y ese dinero gastable en la economía empieza a comprar cosas. Te vas a comprar ropa, te vas a comprar comida
vale, lo que tú quieras con ese dinero, generas consumo y entonces la gente entonces presta. Y si hay consumo y hay dinamismo económico y los bancos tienen limpios sus balances, prestan. Entonces, ¿cómo hace la banca en la sombra cuando la Reserva Federal retira los colaterales? Porque el QE es que yo retiro instrumentos de deuda como MBS, CDOs y bonos del tesoro que tienen los bancos y les doy reserva bancaria. Entonces estás reduciendo la cantidad de colateral que es rico para hipotecar y generar apalancamiento. Básicamente los bancos tienen la materia prima. Pueden crear más instrumentos de deuda que se lo venden a los bancos de inversión para que estos lo conviertan en activos. MBS, CDO, CDS, distintos instrumentos de deuda que se utilizan para apalancar. Y como la economía está en auge porque el tesoro está estimulando, estos instrumentos ganan valor y se crea un mayor apalancamiento. ¿Qué pasó? Bien, como la inflación se elevó al 9%, ya lo sabrán, ¿no? En el 2020, lo que pasó acá. Como la inflación se subió al 9%, eso generó básicamente presión, incertidumbre, los intereses de los bonos se elevaron. Y entonces, ¿qué pasó? El mercado le empezó a decir a la Fed, tienes que subir tipos de interés. Entonces, ¿qué pasó? Los dealers, aunque hubo exceso de liquidez, cerraron las puertas. Si ya no hay intermediación, ya no fluye la liquidez y todo el mundo mejor me gano la tasa que me paga la Fed en el repo inverso. Inclusive los hedge funds tenían exceso de efectivo y lo colocaron aquí en el repo inverso. Entonces se ponía a ganar la tasa que paga la Fed y los bancos básicamente sus reservas bancarias no las prestan y las ponen a ganarla yo. Así de simple. Entonces se frena la intermediación, la Fed sube tipos de interés y muchos bancos regionales pequeños que tienen básicamente bonos del tesoro se cayeron sus activos, que son básicamente sus activos. Entonces vino la crisis bancaria, sabrán, pues, desde el 2023, todo lo que pasó por la alza de tipos de interés. Decían de que el dinero que iba a salir del mercado para comprar todas las letras que estaba emitiendo Janet Yellen, que hizo trampa, verdaderamente, por eso el mercado subió, porque tenía que emitir por la parte larga y no lo hizo, porque la parte larga estaba en ese momento con tipos de interés bajos. Si se hubiesen financiado con bonos de 10 a 20 años, lo hubieran hecho a tipos bajos, mientras que Janet Yellen lo hizo por la parte corta, pero lo hizo verdaderamente para elevar los activos financieros porque se estaban cayendo en 2022 y la banca en la sombra estaba bajo mucha presión, que fue lo que ocasionó el bear market del 2022. Entonces, ¿qué hizo el tesoro? Si la Fed tiene políticas restrictivas, entonces yo estimulo con letras. ¿Quiénes compran letras? Los bancos. Ellos son compradores de letras, porque las letras por lo general son a una semana, a un día, a 3 meses, hasta un año. Son básicamente instrumentos de deuda que pueden tener los bancos a corto plazo y no tienen un problema de volatilidad por riesgo económico, podríamos decir, porque de aquí a 6 meses, un año, pues se pueden predecir perfectamente. Los modelos que predicen el crecimiento económico son bastante efectivos. Entonces los bancos compran estos instrumentos. Y si los bancos compran estos instrumentos de deuda, pues básicamente podríamos decir que son instrumentos que se pueden apalancar dentro del mercado de repos. Por lo cual eso genera dinamismo en la economía. Básicamente, si creas apalancamiento con este tipo de instrumento, y aparte que cuando tú colocas en un repo una letra del tesoro, el haircut es casi cero. O sea que si yo coloco $1.000.000 en letras, casi que me van a prestar lo mismo, $1.000.000. Entonces, altamente líquida y altamente apalancable. Entonces, el mercado sube. Entonces, todos los hedge funds y bancos de inversión y banca comercial que tenían el dinero metido aquí en el repo inverso, sacaron su dinero de acá y compraron letras donde luego se fueron a apalancar con todas esas letras. ¿Y qué hizo el mercado? Subió. ¿No? Aquí lo ven clarito. Si yo les agrego acá el SP500, pues entonces van a ver algo curioso, ¿no? Y lo ven, el RRP se drena e inmediatamente ¿qué hace el mercado? Se va para arriba. ¿Por qué? Porque Janet Yellen se endeudó por la parte corta, pero lo hizo porque los activos estaban cayendo y eso mete presión a la banca en la sombra y es sistémica. Entonces tiene que hacerlo. La parte larga de la curva, que eran los bonos a 10, 20 años, tenían un tipo de interés bajo. Si lo hubiese hecho por esa parte alta,
Pues podríamos decir de que la parte fiscal de Estados Unidos hubiera sido un poco mejor porque está en deudas a bajos tipos y a un plazo mucho más largo. Pero los activos financieros se hubieran hundido, o el SP500 se hubiera hundido y las acciones se hubieran hundido. Y ya saben lo que pasa, ¿no? Es colapso sistémico. Entonces te endeudas por la parte corta, haces que el mercado suba, pero metes a una gran presión básicamente al tesoro. Entonces se aumenta exponencialmente la deuda, pero con un vencimiento o una maduración muy corta y con un tipo de interés alto, porque tienes que ofrecer un tipo de interés alto para que las instituciones saquen el dinero de acá, ¿no? Si les ofreces un tipo de interés igual o más alto que el que te está ofreciendo la Reserva Federal, básicamente el dinero va a salir de acá y esa deuda se va a apalancar. Por eso subió el mercado en 2022 y vámonos. Entonces la crisis bancaria que se generó en 2023 fue básicamente provocada porque los activos o las tasas de interés que subieron provocó que los bonos cayeran de precio. Y los bancos regionales no tienen las facilidades de crédito que tienen los grandes dealers o los grandes bancos, que tienen enormes flujos de caja y tienen la facilidad de ganar el repo inverso, tienen la facilidad de colocar su dinero en la IORP, que obviamente los pequeños bancos regionales también ganan a IORP, pero la cantidad de reservas que tienen no se compara a los grandes bancos. Entonces estos grandes bancos empezaron a absorber a los bancos pequeños, ¿sí? Empezaron a comprarlos, los que quebraban los compraban. Y la Reserva Federal, para evitar un efecto contagio, porque además de alguna institución también iba a ser llamada al margen, abrió la BTFP. ¿Vale? El Tesoro estimulando por la parte corta, la Reserva Federal haciendo QT, pero ese QT fue anulado por la emisión de deuda de Janet Yellen de corto plazo. Y a la su vez, aunque la Reserva Federal hace QT, te abre el BTFP, que es contraproducente, porque estás emitiendo más reservas bancarias cuando deberías restringirlas. Entonces básicamente podríamos decir que fue un QE enmascarado lo que hicieron durante 2023 y el mercado se fue to the moon y Bitcoin se fue de 16.000 a 70.000. Que vale, vienen los ETF, dale, te lo compro, está bien, los ETFs también ayudaron, pero básicamente Bitcoin subió de 16.000 hasta 70.000 porque hicieron un QE enmascarado, así de simple. No se llamó QE, pero sí hicieron un QE. Y fue un QE al mismo tiempo haciendo un QT. Pero obviamente la magnitud del QE que generaron fue superior a la del QT. Entonces el mercado subió. Pum, bum, 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 bum. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos un desapalancamiento. Lo que tuvimos aquí fue un desapalancamiento masivo por muchas instituciones que estaban sobreapalancadas. Porque como el mercado subió tan brutalmente, la mayoría de instituciones estaban utilizando acciones para apalancarse. Y cuando te botan el precio de las acciones, basta que una institución se llama al margen y inmediatamente hay liquidaciones de activos de manera automática, podríamos decirlo, y eso provoca una mayor caída. Afecta el carry trade, afecta el tipo de cambio de otros países. ¿Por qué? Porque la mayoría de países tienen treasuries como reservas. Si tú botas el valor del dólar, pues entonces también las deudas caen de valor, que es el activo de instituciones en la banca en la sombra y es reserva para otros países. Así que todo es efecto contagio. Entonces, pues ves el resultado de esa barbarie, ¿no? Intervención, pero ya, vamos, esto no puede seguir cayendo porque nos vamos al carajo todos. Ahí tienen una vela básicamente el SP500 no ha pasado, en 4 días el SP500 ha recuperado un 12%. Y básicamente ya estamos llegando casi al 50% de la caída total del SP500. En total caímos un 21%, vale, ya entra a niveles críticos y recuperamos un 12%. Vale, entonces esto no va a tardar mucho. Si esto vuelve hacia abajo, pues la Fed va a bajar tipos, sí o sí. No es que se la van a pensar, no, van a bajar tipos. Si el mercado se va hacia arriba, pues muy probablemente puedan mantener los tipos de interés altos, pero ya sabemos de que las 7 magníficas se van a beneficiar,
el sistema bancario también se va a beneficiar, Bitcoin se va a beneficiar, pero las altcoins no. Y de hecho vemos cómo ha reaccionado el sistema o el sector financiero. Pues, una brutalidad, verdaderamente, ya que el sector bancario pues, es el más beneficiado cuando hay un estímulo fuera de balance. Ahí está. Simple y sencillamente, ahí está, volumen. Esa vela no es juego, ¿no? Porque entró volumen aquí en el sector financiero. Y esto es la típica vuelta en V de un típico rescate en la noche. Así que, vale, ahí lo tienen. Vuelta en V en los mercados. Por Bien. ahora, los 75.000 han sido un suelo en Bitcoin. Por ahora no creo que los rompa. Al menos en las próximas semanas dudo mucho que Bitcoin pueda romper los 75. Lo veo más rebotando. ¿Qué puede provocar un colapso más? Una guerra de divisas. Si se van a una guerra de divisas a jugar a la devaluación, pues entonces ahí podríamos tener una especie de flash crash nuevo más adelante, y entonces habrían bajadas de tipos, sí o sí, y pues otra recuperación, y esa sería la definitiva. Por ahora, a como están las cosas, ya de que si yo te subo un 20, viene China y te sube un 50, eso ya no va a afectar tanto al mercado, porque la mayoría de esos aranceles ya están descontados con la caída que hubo. Entonces ya lo que es la guerra arancelaria ya no va a tener tanto efecto en el mercado. Tiene que venir por otra parte, tiene que venir por básicamente alguna guerra de divisas, o que estalle alguna guerra verdadera, pues ya hablamos de armas, ¿no? De lo contrario, esta zona me parece que ha sido muy bueno para Bitcoin. Para gráfico semanal, pues todavía no vemos en volumen, no vemos todavía como que se haya formado un suelo. En sí no, porque no vemos un volumen alto con una vela de reacción. Vamos a ver cómo cierra esta bala de volumen el domingo, porque obviamente faltan 3 días para que esto cierre. Si cierra con buen volumen y las velas cierra fuerte, podríamos decir que Bitcoin ha hecho suelo en 75.000. Mientras tanto, pues sigue el peligro latente. Para gráfico semanal, lo que yo espero verdaderamente en Bitcoin es que haga esto. Así. Y se mantenga haciendo esto. Un rango por un tiempo. Mientras el gráfico mensual balancea un poquito. Porque esto puede pasar unos meses rangueando acá verdaderamente. Porque si el mercado tradicional se da vuelta en V al alza y hace un melt-up, Bitcoin se va a quedar lateral. No va a romper todavía. Se va a quedar lateral unos meses, mientras el mensual, porque el problema es de que se te giró a la baja la de X en gráfico mensual. Por lo cual, el mensual te está diciendo que a partir de acá yo voy a formar, o te va a formar, una pauta plana de continuación alcista. Y esta pauta plana puede llevarse varios meses, porque te ha confirmado un escenario bajista que no lo teníamos en enero, porque en enero nosotros teníamos un ADX plano tirando a fuerza. Mientras eso sea así, entonces tú verías un par de velas rojas o 3 velas rojas en el mensual y para arriba. Pero cuando a ti se te gire la ADX, que básicamente se giró con esta caída del mes de febrero, se giró la ADX, te confirma un escenario de rango o caída en mensual. Y pues ya hablamos de varios meses. Entonces el mensual es un lateral preparándose para otro proceso expansivo fuerte. Entonces para gráfico semanal, toda la zona que está entre 93.000 y 95.000 es tope local. Podríamos decir para Bitcoin una especie de techo que no vamos a romper ahorita, porque vamos a tener que acumular órdenes acá por un tiempo para que se despliegue el siguiente movimiento alcista. Por ahora está muy complicado de que Bitcoin pueda hacer un melt-up por las condiciones que tenemos en temporalidades mayores. La bolsa sí,
La bolsa te puede hacer un melt-up sin ningún problema, pero el Bitcoin como tal lo va a hacer luego. Muy probablemente primero el SP500 rompa máximos y luego lo haga Bitcoin. Muy similar a lo que pasó aquí. Mientras la bolsa subía, Bitcoin se quedaba estancado y luego pues reaccionó. Solo que el movimiento que va a hacer acá va a ser mucho mayor que acá. El siguiente movimiento Bitcoin por lo menos va a ir a buscar 180, 200 mil aproximadamente. Pero no es todavía. Le hace falta tiempo a Bitcoin para que despegue. Ahora, si en ese lapso de tiempo, ahora, ¿se puede acelerar? Sí. Si en ese lapso de tiempo la Fed baja tipos como para junio, pues entonces podríamos ver un movimiento alcista para Bitcoin ya en la segunda mitad del año, que comience un movimiento de ruptura de máximos, que probablemente venga acompañado con una lateralización o caída de la dominancia, y venga, y las altcoins empiecen a reaccionar. Por ahora lo vería más en un entorno lateral. Y de hecho, si nosotros buscamos altcoins, por ejemplo, como Solana, por ejemplo, si ponemos a Solana y lo ponemos en precio de Bitcoin, pues Solana te ha roto el nivel de soporte más importante que tenía frente a Bitcoin, que es este, ¿no? Te lo ha roto, está ahí coqueteándolo, pero prácticamente quiere romperlo. ¿Qué es lo peor que puede hacer Solana? Si Solana hace esto, pues muy probablemente va a seguir cayendo más frente a Bitcoin. ¿Qué significa? Que Bitcoin subiría más y Solana sube, pero en menor medida o se queda lateral. Y la mayoría de altcoins están así frente a Bitcoin. Es por el escenario que tenemos actualmente en política monetaria hablando. Entonces, ¿qué es un suelo? Sí, yo te diría que los 75,000 han sido un suelo y lo único que puede romper ese nivel es que escale alguna guerra o algo todavía peor de lo que ha pasado. Pero ya la guerra arancelaria ya está totalmente descontada por el mercado. Así que dudo mucho que Bitcoin te rompa los 75 por un pleito arancelario a partir de ahora. Bien, la acumulación que se va a generar de Bitcoin va a ser monstruosa. Por ahí leí un artículo de MicroStrategy, como no ha comprado Bitcoin, salió a decir de que era como que tenían problemas, algo así. No sé si será básicamente fanatismo o realmente lo dijo Saylor, porque lo he buscado en sus redes y realmente no ha mencionado nada sobre eso. Igual, la deuda de MicroStrategy es baja. El problema, sí, debo decir, con MicroStrategy es que de dónde va a sacar el dinero para pagar, porque comenzaría a pagar a partir de 2028. Mientras no llegue esa fecha, pues todo bien. No debería haber problema con MicroStrategy. Pero cuando llegue el 2028 va a ser interesante ver con qué va a pagar MicroStrategy, porque la empresa, el software que ellos desarrollan, prácticamente ya ha quedado como en segundo plano. Y el Bitcoin que ellos tienen se supone que no lo van a vender. Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar? ¿Que van a endeudarse más para pagar? Bueno, similar a lo que hace el Tesoro, ¿no? O los típicos Ponzi, ¿no? Pero bueno, va a ser interesante de aquí al 2028. Igualmente, pues quedan 3 años para que comience a honrar sus deudas MicroStrategy. Por el momento, podríamos decir de que la acumulación va a ser fuerte por parte de Bitcoin y más sabiendo de que muy probablemente Bitcoin va a reforzar, el Tesoro de Estados Unidos va a reforzar sus bonos con Bitcoin, ¿no? Que son los llamados BitBonds, que básicamente es una propuesta que se ha hecho por el Bitcoin Policy Institute, que desarrollaron un paper, se presentó como una propuesta para que la vote el Senado, podríamos decirlo, y se generen los tales BitBonds, que son emitan un nuevo tipo de bono del Tesoro denominado BitBonds, que son básicamente parte Bitcoin, parte deuda. Yo les había comentado en mi X
acá. Yo les había hablado sobre eso, ¿no recuerdan? Ya el que ha visto mi perfil sabrá que yo les he hablado sobre eso, sobre los BTCS, que les hablaba sobre bonos sintéticos o Bitcoin sintéticos, que básicamente eran acá. Les hablé de todos estos tweets que les hice. El futuro del dinero está en juego. Les hice otro tweet acá, que era la tokenización de activos minerales. También hablé de los BTCS. También los hablé acá, la gasolina que le queda al sistema financiero. Y sobre todo acá también con el colapso del euro dólar, que era lo que estaba pasando en estos momentos. Por eso estábamos viendo el desapalancamiento de activos, que ya les expliqué, llamadas al margen, y que la Fed actuó básicamente para rescatar el sistema euro dólar. Pero acá era donde yo les decía que básicamente aquí lo decía, los BTCS, el nuevo sistema monetario, que eran 5 a 15% por bit respaldado por Bitcoin real, y el resto por activos locales, que podrían ser acciones de BlackRock, Strategy, pero claro, ya era un sistema, podríamos decir, más adelantado del que tenemos ahora. Pero esto que les planteé aquí es el inicio con esto. Primero se empaqueta Bitcoin con deuda y se crea un nuevo tipo de bono. Ya de por sí estás expandiendo el suministro de Bitcoin, porque estás creando un derivado de Bitcoin. Luego, cuando las deudas pierdan valor, pues entonces se va a empezar a empaquetar ese Bitcoin con minerales, se va a empezar a empaquetar con acciones, se puede empezar a empaquetar con acciones de IBIT. Y de esa forma creas una especie de Bitcoin sintéticos, que era de lo que yo ya les hablaba acá. Bitcoin sintéticos o BTCS. Y empiezas a cambiar las reglas del sistema financiero. ¿Cómo se hace? Fácil, una guerra arancelaria. Provocas una guerra arancelaria que sabes de que va a provocar de que muchos países negocien. Generas un acuerdo Mar-a-Lago en donde vas a cambiar la deuda de los países por bonos ultra largos, a 50, 100 años, que básicamente es deuda perpetua. Entonces los países no se van a quedar con esa deuda, van a buscar una alternativa, básicamente. Puede ser oro o lo que encuentren en ese momento. Inicialmente podría ser oro. Y de hecho saben de que de que Estados Unidos controla la mayor parte del oro. En teoría, ¿no? Porque realmente no sabemos si tienen todo el oro, pero a nivel oficial son los que más oro tienen. Entonces también controlan, podríamos decir, el precio del oro, porque tienen mucho oro sintético corriendo dentro del sistema financiero. Entonces pueden mantener suprimido o controlar el precio del oro si ellos quisieran. Entonces en sí el oro ya no es un activo, podemos decir, tan neutral. Entonces, ¿cuál es el activo neutral actualmente? Es Bitcoin hasta el momento, ¿no? Hasta que Estados Unidos comience a empaquetar este Bitcoin con diferentes recursos. Actualmente, aunque lo empaqueten, sigue siendo un activo neutral porque no tienen tanto suministro. Pero ya les comenté cómo van a empezar a agarrar esos Bitcoin que tienen early adopters, porque son los que más Bitcoin tienen. Van a ofrecerles tierras cultivables. Van a estar desarrollando proyectos de casas en tierras federales que son ricas verdaderamente en minerales, tierras productivas. Y entonces van a ofrecer todos estos activos a los early adopters de Bitcoin para que entreguen su Bitcoin a cambio de esos activos reales, porque realmente no pueden vender porque destruyen el mercado. El 2% de los holders de Bitcoin poseen el 40% del suministro. Entonces no pueden vender porque tumbas un mercado. Realmente lo harías ilíquido. Entonces, pero si cambias ese Bitcoin sin necesidad de venderlo por un activo real, pues es un buen negocio. De esa forma absorbes ese montón de Bitcoin o una gran parte del suministro, que la idea de Estados Unidos es adquirir el 25% del suministro. Y entonces de esa forma sí ya tendrían un gran control. Empaquetándolo con otros activos. Pueden ser acciones incluso. Y entonces empiezas a generar una especie de moneda neutral que te permite, vamos a decir, tener hegemonía, ya que tienes a Silicon Valley, que hace grandes desarrollos de inteligencia artificial ahí. Si la mayoría de la minería de Bitcoin va a Estados Unidos, pues entonces Estados Unidos se consolida como una potencia fuerte
Y la única manera es repatriar industrias. ¿Cómo repatriar las industrias? Lleva tiempo, pero tienes que quitar al dólar como hegemónico. ¿Cómo quitas al dólar como hegemónico? Dividiendo al mundo en bloques, destruyendo la globalización, divides al mundo en bloques para que básicamente fuerzas a las naciones a buscar un activo neutral y ahí entra Bitcoin. Entonces esto es el inicio y esto ya se los había pronosticado que iba a pasar y bueno, es el comienzo del cambio monetario. Para 2030 a 2033 básicamente tendríamos un mundo o una tecnocracia privada montada con un mundo económico dividido en bloques usando una moneda neutral entre comillas, que en sí el mayor candidato es Bitcoin, que poco a poco la idea de Estados Unidos es ir adquiriendo más y más de este suministro. Hasta que al final pues, podríamos decir que ya no sea neutral. Ya más de ahí, ya más allá al futuro, pues ya tendríamos que evaluar básicamente cuando ese momento ya esté, ver hacia dónde están moviendo las cosas. Pero por ahora el mundo se dirige hacia una tecnocracia privada, ¿no? Que dividida en bloques con un modelo económico dividido en bloques y estos modelos económicos usan un protocolo neutral como Bitcoin porque no necesitan confiar entre ellos, simplemente el protocolo. Vale, entonces podríamos decir de que sí, el sueño podríamos decir del Bitcoiner tradicional se va a cumplir, pero no como te lo venden, porque no es así, realmente no es así. Pero bueno, esto ya es el inicio. Entonces, yo les he hecho predicciones para Bitcoin con los fractales, lo vimos en uno de los directos. Y para 2030, los fractales proyectan $1 millón para BTC. Y realmente, con solo que entre el 5% del dinero que hay aquí, Bitcoin se va a $700,000 o más. Por lo cual, los que ahorremos o tengamos Bitcoin, pues nos vamos a ver muy beneficiados. Y si nuestro poder adquisitivo sube mucho, lo ideal es migrar para otras zonas. Porque el mundo se va a volver un poquito más caótico, raro, distópico. Y básicamente si queremos tener un nivel de vida sano, podemos decir, o tranquilo, tenemos que hacer capital. Y Bitcoin es una buena herramienta para hacer capital. Para migrar, podríamos decirlo, porque a ver, los que están en países, podríamos decir, meramente agrícolas o que no son tan profundos financieramente, hay grandes oportunidades en ese tipo de países en donde se puede innovar con tecnología. Principalmente me gusta todo el área de Centroamérica y algunas partes quizás de Sudamérica podrían estar interesantes como para innovar, ¿sí? Porque la tecnología aquí va a entrar de golpe en todos estos países y los que entendemos este tipo de tecnología vamos a ser como la punta de lanza de estos países. Por lo cual se está dando un cambio ante nuestros ojos y esta guerra arancelaria es el inicio de ese cambio sistémico. Ya comenzamos, verdaderamente. Este es el primer paso, una guerra arancelaria que va a terminar fracturando el comercio mundial y la forma en la que conocemos el mundo a nivel geopolítico va a cambiar en los próximos años de manera radical. Próximos 5 años el mundo habrá cambiado por completo. Hay que prepararse y una de esas formas de prepararse es teniendo Bitcoin. Por lo cual, sí, yo espero un 10x de Bitcoin por lo menos donde está o más. Perfectamente, porque si estamos en $80,000 y preveo $1 millón para 2030, estamos hablando de más de un 10x desde donde está. Así que, y es el activo más seguro en estos momentos que ustedes puedan tener. Porque hasta que en el mercado de las altcoins
no salgan proyectos que verdaderamente estén creando algo para funcionar en la vida real, esos proyectos solo son meramente especulativos. Aún hablando de Ethereum y Sol, porque todavía no tienen un propósito definido. Porque en Ethereum lo único que se está haciendo, como les menciono, es tokenizando deuda. Los recursos reales se van a tokenizar en blockchain privadas, muy probablemente. Los megabancos van a sacar, las grandes instituciones como JP Morgan, HSBC, Goldman Sachs, Bank of America inclusive, van a empezar a sacar sus propias redes privadas, lo van a ver, y ahí se van a tokenizar muchos minerales y activos del mundo real. Vamos a ver si al final se termina también adoptando Ethereum para tokenizar, pero lo veo más que lo están utilizando simplemente como una red para tokenizar deuda pública, pero no cosas verdaderamente de activos reales. Entonces podríamos decir de que por eso está tan rezagado contra Bitcoin. El mercado le está dando valor a lo que realmente tiene valor. Y Ethereum lleva 5 años cayendo frente a Bitcoin. Entonces tengan cuidado para los que siguen, los amantes de las altcoins. Yo no digo de que no se pueda ganar dinero ahí. Especulando con ellas, sí se puede ganar dinero, pero no son proyectos a los que nosotros podríamos decir vamos a invertir en ellos por un tiempo. Porque el riesgo es bastante elevado. En sí está Bitcoin y después de todo lo demás, contados con los dedos lo que pueda tener algún futuro. De ahí mucho cuidado con el ecosistema de las altcoins. De ahí la tecnología, por supuesto, el que tenga la capacidad de innovar y de emprender utilizando tecnología blockchain se va a hacer millonario. O el que tenga la capacidad de emprender utilizando inteligencia artificial también se va a hacer millonario. Porque el blockchain es el presente y la IA es el futuro. Y verdaderamente el blockchain se va a empezar a implementar en absolutamente todo. El blockchain. Pero blockchain no es lo mismo que cripto. No es lo mismo. Blockchain es una parte o es un tipo de DLT, porque existen muchos DLT. Blockchain es solamente un tipo de DLT y se han utilizado muchísimos. Y es el más conocido por el retail, es la blockchain. Pero también tenemos otros tipos de DLT como Hashgraph, por ejemplo, que es la tecnología de Hedera. Es un tipo de DLT también. Y bastante rápido. Y podríamos decir, tiene la capacidad como para ser un competidor de Visa y Mastercard. Pero, por supuesto, si esta tecnología se termina de perfeccionar, estas empresas Visa y Mastercard van a terminar implementando esa tecnología también. Pero a través de esos monstruos financieros. Por lo cual la tecnología sí tiene un valor incalculable. Pero no puedes especular con la tecnología. No puedes invertir en la tecnología a menos que tú generes empresas que tengan esa tecnología. Entonces ahí tú inviertes en tecnología. O inviertes, podríamos decir, en IA. Actualmente sí hay empresas de IA. En la IA sí se puede invertir a través de empresas. Pero en la blockchain no. En la blockchain tú solo puedes invertir si creas negocios en la blockchain. De lo contrario, pues no. Blockchain no es lo mismo que cripto, chicos. Para nada.